infección por virus de papiloma humano, conocida también como VPH, es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Las infecciones por VPH pueden ser de alto riesgo u oncogénicas, ya que ocasionan más del 95% de casos de cáncer cérvico-uterino, también conocido como CCU, a nivel mundial. Respecto a Latinoamérica, las estimaciones de prevalencia de VPH varían entre países, regiones y subregiones. En diferentes países se han hecho varios estudios con diferente número de estudiados y un porcentaje ha presentado la infección. También se han diagnosticado los diferentes tipos de este virus, ya que existen diferentes tipos, uno más peligroso que otro. Y el tipo de VPH más común en el Ecuador es el 58. Primero, echemos un vistazo al virus del VPH en sí. Los virus del papiloma humano son pequeños virus de ADN de doble hebra. Se han identificado más de 100 tipos de VPH y estos se diferencian por la genética, su secuencia de la capa exterior protectora o cápside, la cual está hecha de una proteína llamada L1. Dentro de esta esfera protectora se encuentra ADN viral. Alrededor de 40 tipos de VPH infectan el epitelio de la mucosa y son categorizados según su asociación con el cáncer de cuello uterino. En el VPH, la estructura o el genoma está organizado en 3 regiones con 8 marcos de lectura abiertos superpuestos, 6 genes tempranos de 1 a E7, 2 genes demasiado tardíos L1 y L2 y un control largo sin región de codificación o LC. Contiene una variedad de elementos que regulan virus, replicación y expresión génica. El L1 y L2 son genes que codifican el mayor y menor número de proteínas de la cápside. Los genes tempranos, en cambio, regulan la replicación viral del VPH. El proceso de infección por VPH que podría conducir a cáncer de cuello uterino se basa en una imagen típica de una infección en la zona del cérvix, que es el extremo inferior del útero que se extiende hacia la vagina. Esta se infecta con el virus típicamente después del contacto sexual. El revestimiento epitelial del cuello uterino consta de células epiteliales escamosas, estratificadas. La capa de células basales alberga las células madre que se replican y experimentan división celular y finalmente maduran en células epiteliales escamosas, a medida que migran a las capas epiteliales superiores. A veces, se producen microabrasiones o pequeños desgarros en el revestimiento del epitelio. Y es precisamente donde las partículas virales infecciosas del VPH invaden de manera oportunista el epitelio cervical e infectan las células de la capa basal. El ADN viral se replica y se mantiene en las células basales en división como episoma de baja replicación. Cuando las células basales están programadas para diferenciarse, se activa el virus del papiloma humano para iniciar las etapas del ciclo de vida viral. Esto incluye la reactivación celular, replicación para producir múltiples copias de ADN viral y finalmente la liberación del virus. En una célula normal, durante la primera fase del ciclo celular, existe un punto de control que debe ser atravesado para dar inicio a la división. Aquí actúan diversos genes supresores de tumores para controlar que no existan mutaciones. El problema radica cuando existen versiones mutadas de estos genes, ya que el ciclo no se podrá detener en el punto de control y por el contrario, se tendrá una división mucho más rápida de la célula, lo que desembocará en la formación de un tumor y posible cáncer. Una vez que la célula está infectada, la cápside viral se desprende en la membrana celular, permitiendo el ingreso del genoma circular del virus hacia el núcleo de la célula, y es allí donde tiene lugar la expresión de los genes E6 y E7. En las células que se dividen normalmente, para que los productos génicos regulen cuidadosamente el proceso, se encuentran las proteínas P53 y el retinoblastoma o PRB. La P53 es responsable de proteger el genoma iniciando los puntos de control del ciclo celular, de reparación del ADN y la apoptosis. La proteína del retinoblastoma o PRB
es responsable de prevenir la replicación del ADN dañado en la célula y de regular el ciclo celular. Tras la expresión del E6 y E7, las proteínas que están codificadas por las secuencias de ARN mensajero interactúan con P53 y PRB respectivamente. Esto es lo que da como resultado la replicación no programada y división celular, ya que estas células infectadas se ven obligadas a replicarse. Adicional a esto, los episomas virales también se replican, produciendo muchos más virus. Como resultado de esta replicación no programada, hay una acumulación de células que altera la apariencia estructural del epitelio del tejido. Lo que antes estaba muy ordenado y altamente estructurado, ahora comienza a verse desorganizado. El cáncer de cuello uterino invasivo se produce cuando las células anormales atraviesan la membrana e infectan la dermis. Es cuando este proceso se vuelve persistente que el cáncer de cuello uterino se convierte en la consecuencia última. En la última década, el desarrollo de vacunas contra el VPH ha evolucionado con el uso de partículas autoensambladas, no infecciosas, tipo virus o antígenos de la proteína estructural del VPH-L1, para desencadenar la producción de anticuerpos capaces de neutralizar a los VPH antes de la infección con el virus. Para que una vacuna sea eficaz, debe ser de variabilidad múltiple. Por ejemplo, una vacuna cuádruple proporcionaría cobertura contra las 2 cepas de verrugas genitales más comunes y los 2 tipos de VPH oncogénicos más comunes. A medida que cada tipo de antígeno contenido en la vacuna cuádruple se encuentra con el sistema inmune, estos antígenos se presentan a las células B, que luego se capacitan para secretar anticuerpos del tipo IG específicos y luchar contra las infecciones futuras contra estos 4 tipos de VPH específicos. Una infección de VPH puede volver a ocurrir con diferentes tipos de VPH, y la cobertura múltiple de las vacunas preventivas puede proporcionar la mejor estrategia para controlar la infección, tanto la verruga genital más frecuente y los tipos de VPH oncogénicos. Los anticuerpos antes secretados por las células B de memoria viajan al sitio de la infección y se unen a su VPH específico. La particularidad del VPH y los complejos anticuerpos son eliminados por el cuerpo antes de llegar a las capas de células basales, en consecuencia evitar el ciclo de infección. Para el diagnóstico vamos a utilizar PCR, RFLP, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Las muestras obtenidas como hisopados, raspados y biopsias se procesan para extraer el ADN mediante el método clásico de precipitación con fenolcloroformo. Las muestras de ADN son sometidas a una PCR que amplifica un fragmento del gen para determinar la calidad del ADN. Para la PCR de detección de VPH se utilizan 3 a 5 microlitros de la preparación del ADN. La mezcla de reacción consiste de tapón de PCR 1 por 5.5 milimoles de cloruro de magnesio, 200 micromoles de DNTPs, 50 picomoles de cada uno de los iniciadores MY09 y MY11 y 2.5 de TAC polimerasa. La reacción se somete a amplificación utilizando un termociclador con el siguiente programa: 1 minuto a 94 grados centígrados, 30 segundos a 55 grados centígrados y 1 minuto a 72 grados centígrados. Los amplificados son sometidos a análisis de restricción con las enzimas endonucleasas DDEL, RSAL, PSTL y WNF-FL. La mezcla consiste de 10 microlitros de amplificado, 2 unidades de enzima, tampón de reacción 1X y agua estéril para un volumen final de 20 microlitros. La mezcla se incuba por 1 hora a 37 grados centígrados y se inactiva la enzima por calentamiento a 65 grados centígrados por 1 minuto. Para visualizar el patrón de bandas digeridas, 5 microlitros del digerido se somete a electroforesis en gel de agarosa 2.5% en tampón TBE1X. El patrón se compara contra patrones de digestión conocidos para su identificación.
Para el análisis estadístico se utiliza el programa estadístico SPSS Windows para crear una base de datos que permitirá la elaboración de tablas de frecuencia y porcentajes de subtipos de BPH, grupos etarios y cálculos de chi cuadrado. En un estudio realizado en Chile se obtuvieron los siguientes resultados, en el cual se presenta el patrón de restricción con la enzima RSA1. En los carriles 1 y 5 corresponden al tipo HPV18, en el carril 4 al HPV35, en los carriles 2 y 3 los fragmentos de restricción son del mismo tamaño para los tipos HPV16 y 56, en donde se detectaron 13 genotipos diferentes de HPV. El más frecuente fue el HPV16 con el 30.8%, seguido por el HPV52 con el 13.5%, el HPV18 y 53 con el 11.5%, el HPV59 con 9.6% y HPV31 con 3.8%. Los genotipos menos frecuentes fueron el HPV11, 35, 42, 56 y 58, con un 1.9%. Se destaca en esta tabla que el genotipo HPV16 fue el más frecuente en las LAG con el 34.1% y el subtipo HPV52 con el 37.5% en las LBG.